Muchas gracias. Y bueno, si no le ponemos la cuota nuestra. Esto es una mano ósea derecha vista desde palmar, vista desde adelante. Acuérdense que la posición anatómica es un individuo de pie, en puntas de pie y con las palmas hacia adelante, es decir, los miembros superiores en supinación. Esto es interno, esto es externo, superior e inferior. Este es el radio, escafoides, trapecio, primer metacarpiano, primera falange, con los sesamoideos interno y externo y la tercera falange. Acuérdense que el dedo gordo no tiene segunda falange. ¿Listo? Buenísimo. Entonces, el más superficial que tenemos en la eminencia tenar es el separador corto del pulgar. Los músculos, tanto de la eminencia tenar como de la hipotenar, los más superficiales se insertan en la primera fila del carpo. O sea que el separador corto se va a insertar en la primera fila del carpo. Y de los 4 huesos de la primera fila, ¿cuál está más cerca del primer dedo? El escafoides. O sea que se va a insertar en el escafoides. ¿Dónde? En el tubérculo del escafoides. Desde el tubérculo del escafoides baja hasta la primera falange y el primer sesamoideo externo. Después tenemos el oponente. El oponente, como todo oponente, tanto del primero como del quinto dedo, para poder verlo siempre hay que sacar un músculo de arriba. En este caso, cortamos y rebatimos al separador corto. Se va a insertar en el hueso del carpo más próximo a ese metacarpiano. Y de ahí va a ir al cuerpo del metacarpiano. Entonces se inserta aproximadamente en el trapecio y distalmente en el cuerpo del primer metacarpiano. En realidad todos los músculos de la mano, tanto de la eminencia tenar como de la hipotenar, prestan inserción en todo ese imbrincaje de ligamentos que unen los 8 huesos del carpo entre sí y en el ligamento anular anterior. O sea que ya lo damos como presabido que estos músculos se insertan en el ligamento anular anterior del carpo y en tal lugar. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, se entiende. Si seguimos avanzando de superficie hacia profundo, encontramos el otro músculo, que es el flexor. El flexor corto tiene 2 haces, uno que se inserta en el trapecio y otro en el trapezoide. Trapecio y trapezoide. Y de ahí van a ir a la primera falange y al sesamoideo interno, ya que está al lado de adentro. Deja un intersticio entre los 2 haces por donde va a pasar el flexor largo propio del pulgar. Y acá tenemos lo mismo que pasaba en los 4 últimos dedos, perforante y perforado. Y por último tenemos el aproximador del pulgar. Se va a insertar desde la mitad de la mano, desde el tercer metacarpiano en abanico, hasta la primera falange y sesamoideo interno. Tiene una inserción carpiana en el trapezoide, en el grande y en la base del segundo metacarpiano, y luego se inserta por su inserción metacarpiana en todo el cuerpo longitudinalmente del tercer metacarpiano. De ahí, en abanico, los 2 haces van a ir a la primera falange y al sesamoideo interno. ¿Qué pasa en la celda interna? En la del chiquitito, en la del meñique. Vemos lo siguiente. Lo más superficial es el palmar cutáneo. Es un músculo que no se inserta en el dedo, sino que lo va a hacer en realidad no tiene inserción ósea, es un músculo que carece de inserción ósea, va desde la dermis de la piel de la eminencia hipotenar hasta la aponeurositis palmar superficial, que ustedes se acuerdan era una expansión fibrosa del palmar menor. Buenísimo, entonces ahí tenemos el palmar cutáneo. Sacamos el palmar cutáneo y vemos los que nos quedan. El que sigue es el aproximador. Y dijimos que de los músculos del dedo, el que estaba más superficial, en este caso es el aproximador, va a tener una inserción en el hueso de la primera fila del carpo correspondiente. Y en este caso, ¿cuál va a ser? El pisiforme. Entonces va desde el pisiforme hasta la primera falange del quinto dedo. Después tenemos el flexor corto del quinto dedo, que se inserta en la apófisis unciformes del hueso ganchoso y va a ir también a la primera falange del quinto dedo. Y por último tenemos el oponente. Acuérdense que los oponentes, para poder verlos, teníamos que rebatir el músculo que estaba por arriba, en este caso el aproximador. Y lo vemos desde la apófisis unciforme al cuerpo del metacarpiano. He aquí los músculos de la eminencia tenar y de hipotenar. Es muy fácil la acción de estos músculos porque el nombre lo dice: separador separa, oponente opone, flexor flexiona y aproximador aproxima. En el caso del palmar cutáneo, lo que va a hacer es corrugar la piel de la región hipotenar. Los músculos de la mano están inervados motoramente de la siguiente manera. El separador, el oponente y el haz superficial del flexor corto del pulgar están inervados por el nervio mediano, por la famosa
rama tenariana del mediano, que la deben haber escuchado seguramente. Y se pregunta, después, los dos lumbricales externos también están inervados por el nervio mediano. Y todo lo que nos queda de la mano, todos los interóseos y toda la eminencia hipotenar, están inervados por el nervio cubital. Los interóseos y los lumbricales son músculos de la celda media de la mano que forman parte del aparato extensor de los dedos, ya que mezclan sus tendones distales con el tendón del extensor común de los dedos que está dibujado ahí en el medio en azul. Entonces, decimos que los interóseos son 7 u 8, esta es una mano derecha vista dorsal, esto es externo para el lado del dedo gordo, esto es interno, y acá vemos los 4 interóseos dorsales. ¿Cómo está dada la inserción de los interóseos? Estos son los metacarpianos y acá marcamos el eje de la mano que pasa por el dedo medio, el dedo del fuck you baby. Entonces, vamos a ver que cada metacarpiano va a tener una cara lateral externa, que es esta, y una cara lateral interna, que es esta. Entonces, los interóseos dorsales se insertan entre dos metacarpianos. Este es el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano, primer espacio interóseo, segundo espacio interóseo, tercero y cuarto espacio interóseo. Entonces, vamos a ver que los interóseos dorsales se insertan entre dos metacarpianos, pero en uno se insertan en toda la cara lateral y en otro lo hacen solamente en su mitad dorsal. Si esto es un metacarpiano, esta es la cara lateral, esta es la mitad palmar o ventral y esta es la mitad dorsal de esta cara. Entonces, se toma el eje de la mano y decimos que ese interóseo se va a insertar en toda la cara lateral del metacarpiano que está más cerca del eje de la mano. Entonces, entre estos dos metacarpianos, entre el primero y el segundo, el que está más cerca del eje de la mano es el segundo. Entonces se inserta en toda la cara lateral, en este caso externa, del segundo metacarpiano y en la mitad dorsal de la cara lateral, en este caso interna, del primer metacarpiano. El segundo músculo interóseo se inserta en toda la cara lateral externa del tercer metacarpiano. El tercer metacarpiano es el que coincide con el eje de la mano, o sea que más cerca imposible, y en la mitad dorsal de la cara lateral interna del segundo metacarpiano. El tercer interóseo dorsal se inserta en toda la cara lateral interna del tercer metacarpiano, ya que este es el eje de la mano, y en la mitad dorsal de la cara lateral externa del cuarto metacarpiano. Y por último, el cuarto interóseo dorsal se inserta en toda la cara lateral interna del cuarto metacarpiano y en la mitad dorsal de la cara lateral externa del quinto metacarpiano. ¿Entendido? Muy bien. Los interóseos palmares se van a insertar aproximadamente en la parte de los metacarpianos que no recibieron inserción del interóseo. O sea que lo hacen acá y lo hacen acá. En el primer dedo, en el pulgar, es muy raro que haya un interóseo palmar. Generalmente no está. Está acá, acá y acá. Hay segundo, tercero y cuarto interóseos palmares. ¿Cómo se insertan distalmente? Vista de rayos X de 3D. Miren qué dibujo que les mandé. Van a ver cómo queda. Esto es la parte ventral de la mano y esta es la parte dorsal. Y por la parte dorsal vamos a tener los tendones del extensor común de los dedos acá en azul. Entonces, el interóseo va a llevar su tendón distal al tendón del extensor común de los dedos. El primero lo hace de esta manera, el segundo lo hace de esta manera, el tercero y el cuarto. Llevan el tendón al dedo donde se insertaron mayoritariamente. En el caso del tercer metacarpiano, como los interóseos 2 y 3, segundo y tercero, se insertan mayoritariamente en ese dedo, llevan los dos su tendón distal al tendón del extensor común de los dedos de ese dedo. ¿Sí? Muy bien. Los palmares hacen lo mismo del otro lado, del lado que queda. Vamos a ver que el tendón distal de inserción de los interóseos, tanto dorsales como palmares, lleva dos fascículos. Uno superficial, que es ese que están viendo ustedes ahí, que se inserta en el tendón del extensor común, y uno profundo que lo hace en la parte lateral de la base de la falange. Ahora, si lo vemos del otro lado, una vista dorsal, esta es la primera, la segunda y la tercera falange, esta es la parte dorsal, acá viene el extensor común de los dedos, el tendón, que termina en una cintilla media en la base de la segunda falange y dos laterales en la base de la tercera que se juntan. Entonces, lateralmente va a venir el tendón del lumbrical, del interóseo. En la parte, el tendón superficial y el tendón
profundo que lo hace en la falange. ¿Se entiende? Como es un tercer dedo, recibe al otro interóseo. Este es el segundo y este es el tercero. Segundo interóseo dorsal, tercer interóseo dorsal en su inserción distal. Muy bien. ¿Qué pasa con los lumbricales? Los lumbricales son unos músculos que, a manera de lombrices, se insertan en el tendón del flexor común profundo de los dedos. Esta es una mano en su vista palmar, y de ahí pasan por el borde lateral externo de la articulación metacarpofalángica. Fíjense, siempre es por fuera de la articulación. Se hacen dorsales y terminan en el extensor común de los dedos, en el tendón del extensor común de los dedos. Los lumbricales y los interóseos dorsales y palmares, ¿qué función tienen en el aparato extensor de los dedos? La función que tiene es la de flexionar la primera falange y extender las dos siguientes. A su vez, los interóseos tienen otra función agregada. Los dorsales separan los dedos del eje de la mano y los palmares los aproximan. Dorsales separan, palmares aproximan. ¿Cómo están inervados? Los interóseos, tanto dorsales como palmares, todos por el nervio cubital. Mientras que los lumbricales, los dos externos, están inervados por el nervio mediano y los dos internos por el nervio cubital. Fíjense, esto es una mano de vuelta en una vista palmar. Esto es la palma. Acá tenemos el tendón del flexor común profundo, el flexor común superficial, y desde el tendón del flexor común profundo, pasando por fuera de la articulación metacarpofalángica y hacia el tendón del extensor común de los dedos, el lumbrical. Qué dibujo en 3D que me quedó, ¿eh? No se pueden quejar. Acá vemos el aparato flexoextensor de los dedos, hacia ventral la parte flexora, hacia dorsal la parte extensora. Este es el tendón del flexor común profundo o perforante, el flexor común superficial de los dedos, los mesotendones, y desde el tendón del flexor común profundo, el lumbrical, hacia el aparato extensor. Y acá vemos el tendón del extensor común de los dedos, y acá vemos el interóseo. Y algo de referencias.